Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a Matecitos con Andrea. Este es un espacio para los profes de español, para conectarnos, para conversar, para compartir ideas. Pueden traer preguntas, pueden traer su matecito, su cafecito, una copa de vino, lo que tengan ganas. Esta es una charla informal, unos 30 minutos, donde podemos compartir ideas, podemos explorar preguntas. Yo sé que a veces como profesores de español puede ser un poquito solitario, ¿sí? Nuestro trabajo, siempre planificando, creando, viniendo con ideas para conectarnos con nuestros estudiantes. Muchas veces a mí me pasaba que, bueno, decía, ay, ojalá pudiera sentarme con otros maestros y poder compartir, poder hablar, pensar, compartir ideas. Por eso, bueno, decidí crear este espacio. Lo voy a hacer cada 2 semanas, los domingos por la tarde. Generalmente, este es el día y la hora en que planifico mi semana. Entonces, me pareció, bueno, un espacio apropiado, menos estresante que durante la semana, para poder conversar y poder charlar un poquito sobre algunas cosas que nos preocupan, ¿no? A los profes. Así que, bueno, bienvenidos. Si están por ahí, pongan en el chat de dónde vienen, qué niveles enseñan. Me gustaría saber qué niveles enseñan. Bueno, mi nombre es Andrea Olatunji. Yo soy profesora de español de Uruguay. También soy autora de libros para niños. Tengo más de 20 años en el salón de clase, trabajando con todas las edades y todos los niveles. Trabajé desde kinder hasta el secundario. Así que pueden traer preguntas si enseñan a los chiquitos, a los más grandes, con quién trabajen, no importa. Y bueno, entonces, como les decía, para mí siempre como maestra fue importante tener un espacio donde poder colaborar y poder aprender unos de otros, ¿verdad? Y bueno, nada, tirar ideas. Hoy, bueno, quiero hablar, yo estoy en varios grupos acá en Facebook, varios grupos de profesores, y siempre me gusta tratar de, bueno, de leer los comentarios, de ayudar, y trato de ver cuáles son las preguntas que algunos maestros traen. Y bueno, en estas semanas, por supuesto, se acerca el comienzo de las clases, ¿verdad? En Estados Unidos, muchos profesores veo están nerviosos con qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer esos primeros días, esas primeras semanas de clase? Entonces, bueno, hoy quería hablar un poquito sobre eso, traer algunas sugerencias con respecto a eso. Yo creo, en mi humilde opinión, que hay algo que es fundamental, esencial, en estas primeros días, primeras semanas. Yo me he tomado hasta un mes, ¿sí? Para crear esto, de lo que vamos a hablar, que me parece fundamental, ¿sí? En estos primeros días de clase. Si no ocurre, luego es muy, muy difícil tratar de recrearlo más adelante. Yo les diría es casi imposible, porque los niños son muy, muy inteligentes y en esos primeros días, en esos primeros minutos, captan quiénes somos nosotros como profesores, cuál es el ritmo que va a tener nuestra clase. Hay muchas, muchas cosas que se definen en estos primeros días. Entonces, creo que es importantísimo en estos primeros días, sí, hacer esto. Antes de las hojitas, antes de las decoraciones, antes que nada, yo creo que es importante pensar cómo crear un sentido de comunidad. Cómo crear el sentido de grupo, de comunidad en nuestra clase. Entonces vamos a hablar de eso hoy. ¿Les parece? Bien. Es importantísimo, como les decía, crear esa sensación de comunidad, de familia, de grupo en nuestro salón de clase. Tenemos que tener claro nosotros como profesores cuál es el tono que va a tener nuestra clase, cuál es el tono para el resto del año, ¿sí? De qué manera vamos a trabajar, cómo vamos a establecer esa conexión, ¿sí? Una forma que me pareció fácil o más simple para poder hablar sobre cómo hacer esto es un modelo que fue creado por mi esposo, Dr. Olatunji, que también es educador. Es un modelo de enseñanza que se llama Faces en inglés, o caras, que es muy relevante también porque tiene que ver con las caras de nuestros estudiantes, con el conocernos, ¿verdad? Y Faces es un acrónimo, es una sigla que
agrupa diferentes elementos que tenemos que tener para poder crear una clase, ¿sí? Un curso que sea efectivo, ¿verdad? Entonces, Faces, la F significa fun o diversión, ¿sí? Es importante este elemento en nuestro salón de clases. Ahora, cada vez que yo hablo de diversión, aparecen como sentimientos encontrados, ¿sí? A ver, no me malentiendan, cuando hablamos de diversión, no estamos hablando de pachanga todo el día, vamos a bailar y comer tacos en clase todos los días. No, no, no. Diversión significa que nuestros alumnos vean nuestra clase como algo divertido, como algo atractivo. Y no hay nada de malo en eso, ¿sí? Podemos aprender y divertirnos también. Es más, si pensamos en nosotros mismos, las cosas que nos atraen, las cosas que queremos hacer una y otra vez, son las cosas que nos parecen atractivas o que nos parecen divertidas. ¿Por qué? Porque la diversión tiene que ver con la emoción. Hay algo emocional, hay una conexión emocional. Entonces, eso es importantísimo que exista en nuestra clase y tenemos que traer esa sensación desde el día 1. ¿Sí? Entonces, sí, ¿por qué no? Utilicemos música, bailemos, pero también diversión puede ser para los niños tirarse en el piso a leer, ¿sí? Puede ser hacer un juego. O sea, hay diferentes maneras, ¿sí?, de crear esta diversión en clase. El segundo elemento, la A de Faces, es affirmation en inglés, es el validar a nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hacerles sentir que son parte. Hacerles sentir que son parte de este grupo, que son parte de esta familia. ¿Y cómo hacemos eso? Trayendo elementos a nuestra clase en los cuales sirven como un espejo, ¿sí? Que nuestros estudiantes se pueden ver en esos elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, pueden ser libros, pueden ser historias, pueden ser temas que a nuestros estudiantes les guste. Hay diferentes maneras, tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y para eso tenemos que conocer quiénes son, ¿sí? Entonces es muy importante otra vez estos primeros días saber quiénes son nuestros estudiantes, qué les gusta, de dónde vienen, ¿sí? Cómo son sus familias, ¿sí? ¿Qué les atrae? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en su tiempo libre cuando no están en la escuela? Entonces, utilizar esos elementos para que ellos se puedan ver como un espejo, ¿sí? Se puedan ver en nuestra clase y sientan que son parte. Muy importante. El tercer elemento, la C de Faces, es challenges, desafíos. Perdón. Desafíos significa que, bueno, tenemos que conversar con nuestros estudiantes y hacerles entender que sí, no va a ser todo el año pachanga. Vamos a aprender y cuando aprendemos hay momentos, hay cosas que son un poquito más complicadas que otras, hay cosas que requieren, sí, un poquito de esfuerzo y no hay nada malo con eso. Y es muy importante nuestra actitud. Entonces, crear ese ambiente en nuestra clase de una actitud positiva, de una actitud de sí se puede, una actitud de sortear esos desafíos, ¿sí? Ahí tenemos que darles como un preview, ¿sí? Como un avance de lo que va a pasar en el año y que sí, se van a encontrar con esas montañas que hay que escalar. Y para eso estamos nosotros, los maestros, para apoyarlos, para ayudarlos, para eso tenemos recursos en la clase, o sea, no están solos, pero tienen que poner su actitud y su esfuerzo, ¿verdad? Bien, la E es de expression o expresión, ¿sí? Y estos elementos están un poquito todos mezclados, ¿verdad? La expresión tiene que ver también con la afirmación o la validez, también tiene que ver con la diversión, ¿verdad? Pero es lindo en estos primeros días de clase, pongámonos a hacer algo juntos, algo divertido, algo creativo. Traigamos el arte a la clase. Entonces ahí podemos explorar. Ahora, por ejemplo, estas primeras semanas de escuela empieza el mes de la herencia hispana. Bueno, podemos explorar algunos artistas, músicos, pintores, ¿sí? Y recrear algunas de estas actividades en clase. Darles ese espacio a nuestros alumnos para expresarse a través del arte. Puede ser la música, puede ser la pintura, puede ser la escritura, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos en unos minutos, pero bueno, cualquiera de estas posibilidades.
Y la última letra de FACES es la S de success o éxito, ¿sí? Aquí también súper importante transmitir esta percepción a nuestros estudiantes de que nosotros creemos en ellos. ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces de recibir estudiantes en mi clase que están convencidos que el español no es cosa para ellos, que nunca van a aprender español. Entonces tenemos que cambiar eso, o tenemos que fomentar el que todos podemos hacerlo, todos podemos hablar español, todos podemos lograr crecer en este año académico. Y para eso estamos nosotros los maestros otra vez, para apoyarlos, ¿sí? Para acompañarlos, pero, ¿sí? Muy importante, hablar desde el día 1 en este tema, el success, el éxito, depende de ellos. Pongamos la responsabilidad en nuestros estudiantes. Y hago una pausa para tomarme un mate ahí, para que eso entre en nuestro cerebro. Pongamos la responsabilidad en nuestros estudiantes. Que la clase sea divertida, que creemos actividades divertidas, ok, esa es parte de nuestra responsabilidad como maestros. Pero la parte del éxito, lograr el éxito, no lo puedo hacer yo sola. Tienen que poner parte ellos también, nuestros alumnos. Y ojo que acá estamos hablando de kinder hasta el secundario, ¿sí? No estamos hablando solamente de los niños más grandes. Todos, los niños de 4 o 5 años entienden esto, ¿está? Si lo planteamos bien. Entonces, el éxito depende de tu actitud. El éxito depende de tu esfuerzo, ¿sí? Del esfuerzo que tú le pongas. Yo te ayudo, yo te acompaño, pero yo no lo puedo hacer. ¿Está claro? Bien. Entonces, primeros días de clase, maestros, maestras, por favor, no se estresen con la decoración, no se estresen con las fotocopias, con el laminar. Concéntrense, yo personalmente les sugeriría, concentren la mayoría de su energía en la parte administrativa, ¿sí? Organizar sus archivos, organizar sus lecciones, sus carpetas en la computadora, en su clase, organizar su biblioteca, qué libros, qué recursos van a comprar para tener en su clase. Todo eso, ¿sí? Me parece importante. No pierdan tiempo en la decoración, porque eso lo pueden hacer después con sus estudiantes. Sí que obviamente el día que llegan, que su clase esté limpia, ordenada, que sea atractiva, pongan plantas, pongan música, ¿sí? Pero las carteleras, los bordes, todo eso, déjenlo para más adelante. ¿Ok? Si están por ahí, si tienen preguntas, pónganme preguntas en el chat. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Si no, si están viendo esto fuera del live, me pueden dejar las preguntas también en el chat más adelante. Yo voy a tratar de respondérselas. ¿Ok? Bueno, entonces, sí, importante, primeras semanas, primeros días de clase, crear ese sentido de comunidad. Recuerden el acrónimo, la sigla FACES, ¿sí? Fun, diversión, affirmation, validar nuestros estudiantes, ¿sí? Challenge, desafíos, expression, la expresión, y success, éxito. Importante que nuestros estudiantes sepan y entiendan que nosotros, ¿sí? Estamos con ellos y que nosotros sabemos de que ellos pueden, de que lo pueden hacer. Súper importante, ¿sí? También en esos primeros días es importante ponernos nosotros como seres humanos también, ¿sí? Ser vulnerables, igual que ellos. Yo siempre en los primeros días de clase yo les transmitía a mis estudiantes, les pregunto, ¿están nerviosos? Sí, yo también. Es mi primer año en esta escuela, o es mi primer año estoy enseñando este nivel, o aunque sea mi año número 20, no importa, siempre me da como cosquillas en el estómago la noche antes del primer día de clase. Y les cuento estas historias para que ellos sepan que uno también es humano y que uno tiene también estos sentimientos. Incluso, bueno, yo soy de Uruguay, entonces también me pongo yo como estudiante, como aprendiendo la lengua, que yo aprendo el inglés. Si les digo, bueno, ustedes me escuchan hablar a mí, probablemente estoy pronunciando mal alguna palabra, estoy cometiendo algún error gramatical, está todo bien. Ustedes me enseñan a mí inglés, yo les enseño español. Y en ese diálogo baja el nivel de estrés, baja el nivel de tensión, baja esa guerra contra, ok, a ver, maestro acá, yo acá, ¿verdad? Y creamos esa sensación de grupo, de comunidad. Ok, bien. Me imagino que también ustedes quieren saber algunos ejemplos específicos. Yo sé que a nosotros los maestros nos gustan las cosas específicas, ¿verdad? Entonces, bueno, más allá de hablar de este modelo, más allá de hablar de esta filosofía, digamos, de comienzo de clase, que me parece importante, por favor, número 1, ¿sí?
También les puedo dar algunos ejemplos más específicos. Si enseñan, por ejemplo, nivel de kinder o el nivel de primaria, ¿sí? Algunas cosas que pueden hacer en estas primeras semanas para incorporar estos elementos de los que acabamos de hablar, ¿sí? Bueno, número 1, soy autora, así que libros, historias. Las historias conectan, las historias hacen que nuestros cerebros se sincronicen, crea este lazo, ¿sí?, de conexión entre nosotros y nuestros estudiantes inmediatamente. Para estos niveles, kinder, primaria, uno de mis libros favoritos es Nuestra clase es una familia, de Shannon Olsen. Este es un libro precioso que plantea, ¿sí?, nuestro salón de clases como una familia, y lo somos, ¿verdad?, porque vamos a estar trabajando juntos un año entero. Así que me parece una historia súper bonita para leer en esos primeros días. También mi primer libro, Omar el jaguar, trata de la historia de un jaguar que está muy solitario y que está buscando amigos para jugar. Y se encuentra con otros animales, pero él piensa que no pueden ser amigos porque son diferentes. Entonces abre ahí una puerta para una conversación de, bueno, ¿cómo son nuestros amigos comparado con nosotros? ¿Somos iguales? ¿Nos gusta lo mismo? El apreciar nuestras diferencias, el valorar nuestras diferencias. Abre también esas puertas, esas conversaciones muy importantes en los primeros días de clase. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, algún juego. Por ejemplo, busca un amigo que tenga lentes o busca un amigo que le guste jugar fútbol. Es una manera divertida de moverse por la clase, de hablar y de encontrar cosas que nos unen, cosas en común. Otra cosa que pueden hacer, que a mí me encanta, si tienen la posibilidad de salir, si tienen un patio lindo, pueden estar cerca de algún parque o en algún lugar en la naturaleza, en su escuela, hagan un camino por la naturaleza donde los niños recojan elementos, ¿sí? Esto es súper relajante, especialmente esos primeros días de clase donde todo el mundo está estresado, donde las escuelas son un caos. Los niños pueden buscar estos elementos y luego, ¿sí?, hablar sobre esos elementos. Usen esos objetos, esos elementos como anclas para contar historias, ¿sí? Podemos inventar una historia usando ese objeto, por qué elegiste ese objeto, por qué es importante para ti, cómo se conecta ese objeto contigo, etcétera, etcétera. También pueden hacer, por ejemplo, pintar rocas. Puedes conseguir esas roquitas chatitas, si las incluso se pueden comprar en los Estados Unidos, pero no sé si las pueden conseguir, las pueden pintar, ahí incluimos el arte, y pintarlas de acuerdo a los colores favoritos o las formas favoritas, y luego pueden guardar esa roquita durante todo el año. Puede ser como un amuleto, puede ser como una especie de mantra para hacerlos sentir más en casa o más relajados. Ven cómo estamos conectando, ¿verdad? Todo. Otras cosas que pueden hacer con estos niveles es decorar la clase, por supuesto. Y aquí no solamente estamos reclutando la ayuda de nuestros estudiantes, pero los estamos haciendo parte de nuestra clase, los estamos haciendo parte de nuestro ambiente. Van a decorar este ambiente con nosotros, que va a ser su casita para el resto del año. Entonces, súper lindo, súper importante que ellos tengan también voz y voto en esto. En vez de hacer todos nosotros como una máquina, como locas, y luego tener todo listo. El primer día de clase está todo colgado, todo hecho, no hay nada que hacer. Eso no los involucra, no involucra a los niños en su salón de clase. Los títeres también son súper, súper lindos todo el año, pero bueno, en estos primeros días, para contar historias, para hablar sobre ellos. Muchos niños les encanta hablar, sobre todo a este nivel les encanta hablar sobre ellos mismos, pero otros no, son un poco más tímidos. Usar un títere entonces es como que despersonaliza, ¿sí?, y crea ese espacio seguro para hablar, para contar cosas, contar sobre quién son. Si enseñan a los niños más grandes, middle school, high school, ¿sí?, ahí es otro animal, es otra historia. Bueno, ahí también podemos hacer todo esto, ¿sí?, pero tenemos que encararlo con actividades diferentes. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho en la parte de arte, por ejemplo, diseñar su propia camiseta, qué logo le pondrías, cómo la decorarías, y luego hablar sobre ella y contar por qué elegiste esto, por qué estos elementos, cómo se relacionan contigo. Es una forma indirecta de conocerlos y de saber quiénes son sin exponerlos a cuéntame sobre ti, háblame sobre ti, ¿verdad? Entonces pueden hacer eso, decorar tu camiseta, crear tu superhéroe, cómo serías tú si fueras un superhéroe,
ver colecciones de arte o de elementos. A mí me encanta, por ejemplo, National Postal Museum, el Museo de los Sellos en Washington, D.C. Tienen colecciones virtuales, digitales, que pueden acceder. A mí me encantaba dejar a mis alumnos, bueno, que vean estas colecciones, que elijan un sello y luego nos cuenten, ¿sí?, por qué eligieron ese sello, cómo se relaciona con ellos. Entonces, por ejemplo, pueden elegir un sello que tenga que ver con comida, pueden elegir un sello que tenga que ver con un deporte. Y le estamos dando una manera auténtica de hablar sobre ellos mismos, otra vez, sin poner la cámara delante y decir, bueno, háblame sobre ti, cuéntame qué te gusta. Sobre todo middle school, high school, no les gusta hablar sobre ellos. Así que es una forma natural e indirecta de conocerlos. Otra manera podría ser, si sus estudiantes son extrovertidos, si les gusta hacerlo, crear tu propio rap, tu propia canción, o lo pueden hacer en grupos de 2 o 3 para sacar un poquito el hacerlo uno solo, ¿verdad? Crear un rap o algo que tenga que ver con lo que a ellos les guste. Luego, bueno, decorar la clase también. Podemos darle voz y voto a estos estudiantes para decorar la clase, qué quieren hacer en este rincón, qué les parece si hacemos un rincón aquí con almohadones para leer, que tengan su voz y su voto, que den su opinión en cómo les gustaría decorar la clase. Yo incluso hablaba con mis estudiantes sobre cómo les gustaría que tratáramos las diferentes unidades del año. ¿Sí? Yo puedo enseñar lo que yo quiera, pero ellos pueden darme también su opinión en cuanto te gustaría empezar el año hablando de los deportes o hablando de la comida. Para mí lo mismo porque voy a enseñar todo igual, pero ellos sienten ese empoderamiento de que tienen voz, de que pueden decidir, de que están planificando conmigo prácticamente, ¿verdad? Imagínense lo importante. Bueno, eso prácticamente son algunos de mis consejitos. Si alguien tiene alguna idea o alguna sugerencia, si les gustaría comentar qué hacen ustedes en los primeros días de clase, qué niveles enseñan, cuáles son sus actividades favoritas, me encantaría saberlo. Así que bueno, esto, como les comenté, estas charlitas las vamos a hacer cada 2 semanas, así que bueno, pueden seguirme aquí en mi página Andrea Olatunji Books para saber cuándo es la próxima. Traigan sus preguntas, sus ideas, quizá algo que surgió estas primeras semanas de clase y quieren hablarlo. Aquí estoy para poder pensar juntos, para poder inspirarnos juntos y para poder colaborar, ¿ok? También les quiero hacer una invitación. Este martes voy a estar haciendo un taller gratuito que trata de cómo utilizar cuentos para enseñar el español. Si les interesa esto, los invito. Les voy a poner el link aquí en el chat. ¿Sí? Es este martes a las 7 de la tarde, horario este. ¿Sí? Se pueden registrar en el link que voy a poner aquí en los comentarios. Otra vez es sobre cómo enseñar español utilizando cuentos. Como les conté, soy profesora de español, pero también soy autora. Y utilizar cuentos, storytelling, ¿sí? Cuentacuentos, es una de mis actividades favoritas, con todas las edades, con todos los niveles. Y entonces en este taller les voy a dar ejemplos específicos de mi propia clase, algunas estrategias de cómo incorporar los cuentos para enseñar cualquier contenido que tengan en su clase. Bueno, gracias por este ratito, nos vemos. Y bueno, otra vez, si ven esto luego